días, estudiantes y padres de familia, espero que se encuentren muy bien. Quiero resaltar el compromiso que han tenido durante todo este tiempo. En el día de hoy vamos a iniciar con el cuarto periodo académico, es decir que ya vamos a finalizar el año escolar, así que hay que ponerle toda la mejor actitud, chicos. Vamos a iniciar con este cuarto periodo y les voy a dejar acá en la diapositiva, les voy a relacionar los temas que vamos a tocar durante todo este periodo académico, los referentes conceptuales. Así que los invito a que saquen el cuaderno de Ciencias Sociales y hagan sus respectivos apuntes. Los referentes conceptuales del cuarto periodo, chicos, son el capitalismo europeo, que hace parte de la prueba número 7, modernización en Colombia en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, que hace parte de la prueba número 7, discriminación y exclusión social, que hace parte de la prueba número 8, y por último, movimientos sociales en Colombia, y hace parte de la prueba número 8. La idea de esta clase es hablar un poquito de lo que ha sido la historia del capitalismo, ¿sí? Cómo se ha consagrado y se ha convertido en uno de los modelos económicos que tiene gran parte de los países actualmente. Bueno, entonces iniciamos diciendo que la historia del capitalismo nos remontamos a lo que hoy conocemos como esa revolución agraria, donde se posibilitó el nacimiento de grandes civilizaciones e imperios a lo largo del mundo, ¿sí? Otro tema, y es que después de que se da la revolución agraria, que se crean varios imperios, que se dan grandes civilizaciones y se da el desarrollo de la humanidad, en ello se crea uno de los mayores imperios de la historia, como lo es el Imperio Romano. Comúnmente señalado en el año 476, porque ahí es cuando se da la caída del Imperio Romano, ¿sí? En este caso, como mucha gente se siente desprotegida, huye hacia los bosques, hacia el campo, en busca de refugio y sustento. En este caso se consolida la población rural. Surge así una emergente nobleza que calma dicha necesidad, dando origen a lo que hoy conocemos como el feudalismo. Entonces, dentro del feudalismo, y estamos ubicándonos ya entonces dentro de lo que es la Edad Media. Entonces, este feudalismo busca o acepta siervos, quienes deberán ofrecer su capacidad de trabajo en las tierras del señor feudal, o bien cederle la mayor parte de la cosecha. Entonces está el siervo que labra la tierra, y está el señor feudal, que es el que maneja la tierra, y está el rey. Entonces sería como el modelo del feudalismo. Hay un sometimiento total, las personas no son libres de escoger. Si naces en una familia que pertenece al siervo, vas a ser toda la vida siervo. Sí, ese era como el concepto que tenían dentro del feudalismo. Había una desigualdad. Las personas vivían de lo poco que hacían, ¿sí? Entonces aquí quienes salían más beneficiados era el señor feudal y los reyes, los monarcas. Bueno, también el clero en esta parte toma mucha fuerza, la Iglesia Católica. Bueno, durante todo este tiempo no existe como tal digámoslo así, no hay una inversión en temas de nuevos procesos tecnológicos para cambiar la situación, ¿sí? Todo era muy sometido, primaba ante todo la fe, y la razón quedaba a un lado, no le daban la suficiente importancia. Entonces, como no hay suficiente importancia al invento, a las nuevas tecnologías, a descubrir nuevas cosas, entra en una crisis el feudalismo. Los diversos reinos que se crearon poseían unas finanzas gravemente debilitadas por las continuas guerras que se estaban dando en su momento.
Esas guerras eran por territorios, esas guerras por tener un control económico. Entonces nos damos cuenta que esta crisis del feudalismo genera cambios y nuevos acontecimientos. Ya teniendo una crisis del feudalismo comienzan una serie de cambios, ¿sí? Unas nuevas formas de pensamientos. ¿Cuáles fueron esas nuevas formas de pensamiento? El humanismo, el renacimiento, y ya comienza, finalizando esa época de la Edad Media, en el siglo XV, e inicia la época de la Edad Moderna. Y hubo unos hechos que marcaron eso, ¿cierto? Entonces hubo un hecho como la imprenta de Gutenberg. Esta imprenta era donde se daba la impresión de varios documentos, documentos que se necesitaban y que ya algunas personas, gran parte de la población, podían acceder a ella, comenzar a leer. Se dio el descubrimiento de América, se dio la caída del Imperio bizantino, se cerraron las vías por Constantinopla, porque el Imperio Turco Otomano tomó el Imperio Bizantino y cerró esa vía por territorio hacia el continente asiático. Es ahí cuando los europeos deciden buscar nuevas rutas de comercio para llegar al continente asiático. Y se da entonces lo que hoy conocemos como el descubrimiento de América. O digamos entonces, no descubrimiento, sino más bien invasión del continente americano por parte de los europeos. Entonces ahí se van creando otras nuevas formas de esa historia del capitalismo, sus antecedentes. Y ya no era el feudalismo, el siervo, el que tenía que servirle al señor feudal, y que de ahí él se ganaba cierta comidita y todo el señor feudal se llevaba todo el dinero y los reyes. Bueno, nace entonces lo que hoy conocemos como el mercantilismo. Este mercantilismo se fortalece con el descubrimiento de América porque es considerada una nación rica aquella que tenga una acumulación de oro y plata. Y recuerden que nuestro continente siempre ha sido muy beneficioso acerca de eso. Ha sido muy rico en esa parte. Entonces, cuando se dio el descubrimiento de América, se saquearon todo nuestro territorio en busca de oro y plata, cuando se da todo el tema del descubrimiento. Y cuando se da el proceso de la colonia, en un primer momento comienzan a explotar las minas y sacar provecho de ello. Entonces el mercantilismo es acumular oro y plata, la verdadera riqueza, entre comillas, en ese momento durante la época. ¿Y estoy en qué época? En la moderna, ¿sí? Se establecen subvenciones, aranceles y se fomenta el proteccionismo. Cuando a mí me hablan del proteccionismo, ¿qué es? Chicos, simplemente las naciones, cuando ven que tienen mucho oro y plata, se protegen, ¿sí? No dan como esa circulación a diario de su mercancía, sino que están protegiéndose. Otro hecho que marca los antecedentes del capitalismo es la revolución industrial. Y es un tema que ustedes ya saben de qué se trata. La revolución industrial trajo un cambio, no solamente demográfico ni aparatos tecnológicos, sino que también un cambio económico. Entonces es un fenómeno que surge en el Reino Unido y abarca desde la primera mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Y un hecho que marca esa revolución industrial y que le da mucha fuerza a la economía es la máquina de vapor. Entonces convierte al ferrocarril y al barco en transportes rápidos y baratos de mercancías y personas, lo que facilita el comercio interno e internacional. Antes de eso solamente se dedicaban a una economía nacional, pero con la máquina de vapor comienza la internacionalización. Luego se llega lo que hoy conocemos como la segunda revolución industrial, no menos importante que la primera. De hecho, en la segunda revolución industrial se crean nuevos aparatos tecnológicos como la electricidad, como el carro, medios de transportes, una serie de cosas. Entonces, esta segunda revolución industrial no está solamente en el Reino Unido como la primera, sino que
toman mucha importancia Alemania y Estados Unidos. Dice que es surgida entre 1850 y 1870 y la Primera Guerra Mundial. Aquí los protagonistas en Europa continental son, en ese caso, Alemania, y en el continente americano tenemos a Estados Unidos. Son los que toman mucha fuerza y sacan provecho de todo el tema de la revolución industrial, los nuevos conocimientos, los nuevos aparatos tecnológicos, ¿sí? Bueno, hay durante todo ese tiempo, ya no se habla de un mercantilismo, sino ya no se habla de que aquella nación que tenga más riqueza de oro y plata es la más rica, no, ya entonces se habla de otros temas, ¿sí? Como la circulación de la moneda, el intercambio de mercancías a nivel internacional. Luego encontramos la intervención del Estado toma mucha fuerza, y nos podemos ubicar ya dentro de lo que es el siglo XX, toma mucha fuerza, en ocasiones lo hacía por obligación y a veces por voluntad, y se convierte en un gran protagonista, porque el Estado es quien tiene el control de la economía y puede manejarla para el bienestar de su Estado, su población. En esa concepción nace lo que hoy conocemos como el estado de bienestar. En ese estado se preocupa por el bienestar de todos sus ciudadanos, que no les falte nada, que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Pero el estado de bienestar comienza a tener unas fallas económicas porque su población no comienza a contribuir en la economía. Entonces el Estado es quien se encarga de todo, ¿sí? Entonces al Estado encargarse de todo, no tiene ningún tipo de producción, lo que hace que falle. Y encontramos de nuevo otra vez el tema del proteccionismo. En este caso busca proteger las industrias que se están dando en su momento, la industria del petróleo, la industria, las multinacionales, ¿sí? Todo el tema del alimento, de la tecnología que se está dando en su momento. Comienza en una nación proteccionista. Pero todo esto tiene un origen, si vamos del siglo XX, se dio una de las crisis más fuertes del capitalismo. Esta crisis se le conoce como la crisis de 1929, o la caída de la bolsa de New York, o el crack, o la Gran Depresión, ¿sí? Lo que hace que muchas naciones no se confíen a esa internacionalización, sino que se confían más en su proteccionismo, de proteger su economía nacional y fomentar la industria. Poco a poco fueron dejando eso, ya de nuevo comienza otro sistema de comercio, de internacionalización un poco más confiado, ¿sí? Pero la crisis de 1929 generó esa forma de economía, en este caso el proteccionismo. El mundo pasó de sufrir un crecimiento casi nulo durante cientos de años a crecer de forma sobresaliente, lo que convierte al capitalismo en el sistema hegemónico y en el único que ha conseguido tal progreso. Entonces, sí les he mencionado varios procesos, les conté básicamente lo que ha sido la historia y cómo se llegó al capitalismo. Tenemos entonces que dentro de ese capitalismo surgen otros países como potencias mundiales. Ya no solamente era el Reino Unido, no solamente era Alemania ni Estados Unidos, tenemos a Francia, Inglaterra, Rusia, tenemos muchos países. Nace un nuevo concepto como es la globalización, que es el intercambio tecnológico, cultural, social, político entre naciones. Entonces consiste en el creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo así sus mercados, su economía, ¿sí? Dando un crecimiento y creando como un tipo de telaraña en el que se apoyen económicamente. Pero debemos tener en cuenta que no solamente es muy chévere que se apoyen económicamente, pero algunos son más sometidos que otros. Es por ello que hoy en día encontramos países desarrollados y países subdesarrollados, países ricos y países pobres.
Y les decía que no solamente era Estados Unidos, toda la parte occidente, sino que tenemos lo que hoy se conoce como los tigres asiáticos. A partir de los años 50 hay un enorme crecimiento económico en lo que es Japón y China. Si no bien miremos lo que tenemos actualmente, esa guerra económica que hay entre Estados Unidos y China, chicos. Entonces quiero que entiendan un poquito cómo ha sido todo el proceso de este capitalismo, cómo se llegó a él y por qué gran parte de las naciones lo llevan a cabo, ¿sí? Colombia es una nación capitalista, chicos. Entonces a continuación observan el video para el apoyo del concepto que tengamos de lo que es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Lujo, propiedad privada, comercio libre y que gane el mejor. Muchos consideran que el capitalismo es un depredador. El economista Adam Smith sostenía que el beneficio impulsa la economía y que el interés personal es el motor del bienestar. Que cada uno piense en sí mismo beneficia también a los demás. Para el filósofo alemán Karl Marx, el beneficio también era clave. Marx decía que el capital se autoamplía constantemente, beneficiando solo al propietario de la fábrica. Por lo que para conseguir una plusvalía, los capitalistas están dispuestos a explotarlo todo: máquinas, trabajadores y materias primas. Según el filósofo, la plusvalía se obtiene con la venta del producto en el mercado libre. El precio viene determinado por la oferta y la demanda, y los productores compiten entre sí. El mejor parado es el propietario de la fábrica: más beneficio y más producción. Los demás se quedan con los bolsillos vacíos. Así veía Marx el capitalismo temprano y salvaje. Pero pese a las críticas, el capitalismo se ha impuesto mayormente en casi todos los países del mundo. También con sus aspectos negativos. El sistema contempla la quiebra de competidores y que los trabajadores apenas se beneficien de la plusvalía. Sueldos bajos, desigualdad, pobreza, deterioro del medio ambiente, crisis financieras y monopolio. Fenómenos que se repiten en el tiempo, pese a que el capitalismo de hoy está mucho más domesticado por reglas y leyes. Pero su alma de fiera se asoma una y otra vez. Jóvenes, entonces espero que les haya gustado mucho el tema y que hayan aprendido de él. Entonces que tengan un excelente día. Chao.